hermanos, el privilegio es mío de poder estar con ustedes de nuevo. De verdad que es un gozo poder adorar con ustedes, celebrar este día delante del Señor. Y de verdad que estoy animado y tengo mucha anticipación porque esos mismos hermanos que el pastor acaba de anunciar están cerca. Y sí, si entregan sus tareas. Y, y quizás estemos celebrando una graduación el año que viene. Así que vamos a estar, espero que todos puedan estar en esa celebración. Sé que ellos han podido así meter 2 años de estudio en 5, pero lo van a completar, lo van a hacer. Y de verdad que vamos a estar alegres en poder celebrar con ellos. Esta mañana quisiera invitarles al capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios. Vamos a estar mirando los primeros 10 versículos de Efesios capítulo 2. Estoy titulando este mensaje: Hijos muertos, hechuras vivas. Hijos muertos, hechuras vivas. Pablo escribe: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La Biblia de las Américas dice ahí: satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más que podemos estar juntos, Señor, siendo vasijas inútiles, rotas, quebradas, pecaminosas. En esos delitos y pecados tú moriste por nosotros, y tú nos salvaste, y tú ahora, tu Espíritu Santo mora en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Somos templo tuyo, Señor. Y Padre, yo te pido que en esta mañana, estudiando este pasaje, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestros ojos a nuevas glorias de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Guarda mi boca, que sea tu verdad proclamada en esta mañana, y muéstranos tu gloria por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si han estado prestando atención a las noticias recién,
No estoy hablando de las noticias populares, políticas o de acontecimientos geopolíticos. Estamos hablando de noticias que tienen que ver con la iglesia del Señor. Y hay una crisis enfrentando el cristianismo evangélico occidental moderno. Hay un desenfreno, parece ser, que está descualificando siervos y predicadores. Algunos no teníamos la sorpresa y algunos nos sorprendieron bastante en las cosas que han caído. Parece como que el pecado no se puede resistir y está creciendo el número de víctimas diariamente. De verdad que los golpes han sido fuertes en el último año para ciertas denominaciones, para ciertas redes de iglesias, para predicadores grandes que respetábamos y seguíamos y escuchábamos, y nos han dejado demoralizados. Pero saben que Jesús le advirtió a Simón Pedro, el apóstol, que los días venideros de su liderazgo serían de gran desafío. En Lucas 22:31, él le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado o hayas sido convertido, fortalece a tus hermanos. Aunque anduvieron con Cristo Jesús y vivieron 3 años y medio con Él, escuchando sus enseñanzas, viendo su sacrificio en la cruz, experimentando su resurrección, andando con Él resucitado 50 días, no eran exentos de la gran lucha. Noten la metáfora: zarandear como a trigo. La lucha no es una vez en la vida, ni tampoco en una sola esfera de la vida. La lucha es constante y viene de todos los lados, a veces cuando ni lo esperamos, y la mayoría de las veces lo buscamos porque somos seres caídos. Pero noten que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no ofrece solución ni absolución a este problema, a esta lucha. Solo ofrece mediación. Él dice: yo rogaré por ti. Si yo soy Simón en ese momento, digo: oh man, Satanás me quiere y tú lo único que puedes hacer es orar. Yeah. Que tu fe no falle, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo empieza a poner el fundamento aquí, que la responsabilidad de Pedro y de todos nosotros cae sobre nuestras propias vidas. Y después de aquellos a su cargo. Porque él dice: después que tú hayas vencido o que tú regreses de esa lucha, ayuda a tus hermanos que están pasando lo mismo. Y yo rogaré que tu fe no falle. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, se dirige a los fieles en Cristo Jesús para enfocar en esto mismo de lo que Cristo estaba diciendo. En el primer capítulo de Efesios, de la carta a Efesios, porque recuerden, cuando estamos hablando de cartas del Nuevo Testamento, debemos leerla toda. Es un solo pensamiento, varios pensamientos, pero un solo tesis. Es una carta. Y en el primer capítulo, Pablo describe en gran detalle qué es ser redimido. Y por supuesto, las bendiciones, las promesas que vienen con ser
redimido, porque uno es redimido, uno es salvo, pero sigue viviendo en esta vida y sigue viviendo en este cuerpo y sigue viviendo con estos pensamientos. Y yo siempre he dicho, si el hermano que está sentado al lado de usted supiera lo que usted ha estado pensando esta semana, no se sentaría más nunca al lado de usted. Right? En el segundo capítulo, el apóstol, en este primer capítulo, él describe esto del redimido. Y entonces, ¿cómo, en la segunda parte, cómo es que estos redimidos forman la iglesia de Dios? En el segundo capítulo, que es donde está nuestro pasaje, esta primera parte, los primeros 10 versículos, el apóstol explica cómo fue que esta redención fue otorgada al ser humano y las implicaciones de esta redención. Y en la segunda parte del capítulo, que no lo vamos a ver hoy, lo que implica todas estas verdades para la iglesia local. Entonces, este es el patrón de Pablo cuando está escribiendo esta carta. El individuo, la iglesia local. Vuelve al individuo y la iglesia local. Estaremos observando de cerca nuestro pasaje que se dirige al cristiano individual. Así que ahí es donde vamos a comenzar. Y quizás en otra ocasión mirar las implicaciones para la iglesia en la segunda parte de este capítulo. Así que quiero hacer 3 observaciones con ustedes sobre estos primeros 10 versículos. Tengan sus Biblias abiertas porque vamos a manejar bien este pasaje. Tengan sus lapiceros listos para hacer observaciones, para que puedan estudiarlo después y continuamente estén repasando estas verdades. Lo primero que vamos a ver es que ser hijos muertos es la realidad constante de la experiencia humana. Ser hijos muertos es la realidad constante de la experiencia humana. Número 2. Dios en Cristo es el gran eje de la historia humana. Dios en Cristo es el gran eje de la historia humana. Y nuestra tercera observación, ser hechuras vivas es la realidad constante de la experiencia del redimido. Ser hechuras vivas es la realidad constante de la experiencia del redimido. Así que vamos a hacer estas 3 observaciones y al final vamos a hacer un resumen y una aplicación más general con la ayuda del Señor. Número 1, primera observación. Ser hijos muertos es la realidad constante de la experiencia humana. De partida en nuestro pasaje, ahí en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol hace un contraste agudo, marcado, entre sus receptores, los hermanos de la iglesia de Éfeso, y el resto del mundo. Observen las frases: cuando estabais, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Éramos por naturaleza. Noten los verbos pasados. Cada frase apuntando a algo que para algunos de los que formaban la iglesia en Éfeso era realidad en otro tiempo, en un tiempo pasado. Pero ya no es. No es la realidad. O por lo menos ya no debe ser. Sin embargo, el contraste existe porque noten que él usa la frase corriente de este mundo, que no ha cambiado. El cambio fue en el creyente, pero la corriente sigue. Dios no interviene en la corriente. Él interviene en el individuo. También termina el pensamiento con lo mismo que los demás.
Me gusta la traducción en inglés. Like the rest of mankind. Lo mismo que el resto de la humanidad. En otras palabras, esto que era o debe estar en el pasado para los santos en Éfeso, sigue siendo la realidad en el resto de la humanidad. Nosotros contra el mundo. Él estaba diciendo. Hermanos en Éfeso, hermanos santos, nosotros contra el mundo. El contraste ha sido establecido agudamente entre aquellos descritos en el capítulo 1, versículo 1 al 14. Si eran antes de esta manera, entonces, ¿qué son ahora? Bueno, él lo dijo en el capítulo 1, no es nuestro pasaje, no lo vamos a leer, pero voy a hacer un resumen de cómo él describe a aquellos que han sido redimidos. Son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos, redimidos por su sangre teniendo perdón de los pecados, dándonos sobreabundante sabiduría e inteligencia y conocimiento del misterio de su voluntad, teniendo herencia y siendo sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y todo para la alabanza de su gloria. Sí, los santos en Éfeso eran estos. Pablo estaba declarando, esto es lo que él hizo por ti. Esto es tu realidad. Esto es lo que eres hoy. Pero él hace el contraste, están contrastados. Estos que acabamos de describir, que están en el capítulo 1, están contrastados con los que siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En fin, el resto de la humanidad. Pero ¿por qué un contraste? ¿Por qué Pablo abre aquí en el capítulo 2, después de en el capítulo 1 describir lo que somos, lo que es el redimido y lo que significa para la iglesia local, cómo es que es formada? Él regresa aquí al punto del individuo y hace un contraste. ¿Por qué? Bueno, la respuesta obvia es para distinguir entre los redimidos y los que no son. Para que los lectores en Éfeso pudieran estar claros en la diferencia, obviamente. Pero un contraste elaborado como este, que Pablo hace, tiene un propósito que va más allá que simplemente afirmar lo obvio. Es algo que él dijo años anteriores en una carta que él le dirigió a los Gálatas en el capítulo 5. Y después de esta carta, él lo va a repetir de nuevo a la iglesia, a los colosenses, a la carta a los colosenses en el capítulo 3. Ven que Pablo está bien interesado en hacer estos contrastes. Él ve que es súper necesario hacer estos contrastes. Se lo dijo a la iglesia en Gálatas, en Galicia. Se lo dijo a la iglesia en Colosenses después, y se lo está diciendo ahora en la iglesia en Éfeso. El propósito de este contraste es para ser sus receptores conscientes, o quizás despertar a algunos a la realidad de que lo que está influenciando, ¿qué es lo que está influenciando su vida diaria? Porque, hermanos, yo les aseguro que nuestros hermanos en Éfeso estaban luchando con lo mismo que tú y yo. Aún los apóstoles estaban luchando. El muerto Paulino, noten que ahí en el versículo 1 él habla de los muertos. El muerto Paulino está bastante vivo. Este muerto, noten los verbos, este muerto anda, sigue la corriente, se conforma a su príncipe,
hace la voluntad de su carne y de sus pensamientos. En fin, vive para sus deseos bajo la influencia de un espíritu que está operando en ellos. Para Pablo, estar muerto significa estar vivo para los deseos de uno mismo y de este mundo. Es muerte, y él lo describe como muertos vivos o hijos muertos. Es muerte porque son obras que conllevan a la muerte permanente. Eventualmente vas a morir. Pablo dijo en su carta a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Es muerte porque uno vive para los deseos de uno mismo bajo la influencia de otro espíritu que están constantemente opuestas a Dios. Favor de prestar atención porque esto de veras tiene que entrarles. El Señor mismo lo dijo acabado de destruir el mundo. Lo destruyó con agua. Y estaba observando 8 miembros que quedaban de la raza humana, 8, saliendo del arca. Ellos prepararon un altar, pusieron un sacrificio para alabar, adorar y darle la gratitud a Dios. Y en medio de esa adoración, en medio de ese culto de alabanza y de gratitud, Dios hace una observación de Noé y su familia. En Génesis 8:21. Y el Señor percibió el aroma agradable de la adoración. Él lo acepta. ¿Y qué dijo para sí? Qué bueno que salvé esta familia. No, él dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esa es la evaluación de Dios y de los 8 que salieron del arca. Por esto son hijos de desobediencia, hijos de ira, le dice Pablo aquí en Efesios. Son hijos muertos, viviendo. Y la palabra hijos es diferente. Es difícil a veces en español porque estamos diciendo, bueno, ¿son hijos de Dios? No. La palabra es children of disobedience. Children. Hijos. Y se recuerdan cuando Cristo estaba hablando con la multitud, él dijo, ustedes son de su padre el diablo, que es mentiroso y mentía desde el principio. Así que son hijos muertos, viviendo en sus delitos y pecados dentro de la operación de otro espíritu. Pablo establece el contraste porque siendo seres humanos, si simplemente se nos deja hacer lo que quisiéramos, terminamos así. El vivir para los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos, hermanos, es inevitable para el ser humano. Somos seres caídos. Y es inevitable vivir para uno mismo, al menos que haya un poder opuesto operando en el ser humano. Así que vamos a hacer una aplicación de estos primeros versículos y este primer punto, o esta primera observación. Tenemos que entender que aún Pablo sabía que habían redimidos en la iglesia en Éfeso que estaban viviendo sus vidas para sí mismos. O si no, él no hubiera escrito esto. Y quizás hasta había aquellos que no eran redimidos. Es posible. Él no hubiera hecho un contraste tan marcado si no fuera así. Y es cierto hoy. En un salón tan grande como este, con tantas vidas aquí, le llaman la ley de números grandes, nos dice que hay aquellos aquí que no conocen al Señor. Hay aquellos aquí que están viviendo para sí mismos.
Hay aquellos aquí que a veces están viviendo para sí mismos. Yo puedo levantar la mano ahí. Así que esta palabra es para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida, cristiano? Tenemos que vivir en este mundo, sí, hay que trabajar, hay que hacer relaciones, hay que crear, edificar ciudades, hay que hacer y vivir en este mundo. Pero la pregunta es, ¿vives según la corriente del mundo? ¿Conforme a su príncipe? ¿Estando bajo la influencia de otro espíritu? ¿Haciendo la voluntad de lo que te hace feliz y lo que sube a tu mente? ¿Sabes que puedes vivir muerto? Segunda observación de este pasaje. Dios en Cristo es el gran eje de la historia humana. A partir del versículo 4, Pablo hace un pivote con una gran conjunción. Gracias al Señor por las conjunciones en la gramática. Especialmente la conjunción pero. Pero Dios. Pablo les declara a los efesios que no fueron ellos. Porque un muerto, aunque viva, no puede ver, ni escuchar, ni responder, ni siquiera prestarle atención a nada más que sus propios deseos y pensamientos. No percibe nada más que yo, y yo solamente. Y la vida y el mundo rodea alrededor de yo. Tuvo que haber una intervención. Dios santo y sublime, siendo rico en misericordia. Me encanta esa frase porque saben que esta riqueza tiene la connotación de ser inagotable. Cuando dice que Dios es rico en misericordia, quiere decir que esa misericordia no la podemos agotar, no importa lo que hagamos. Hay otro pasaje que nos dicen, oh, bueno, tenemos ese tipo de misericordia, ese tipo de gracia, ¿puedo hacer lo que me da la gana? De ninguna manera, dice Pablo en otro lugar. Pero ese es otro pasaje. Él, siendo rico en misericordia inagotable, tomó acción. Él decidió amar. Amó grandemente porque puso su mirada en Cristo Jesús y lo que Jesús hizo por el ser humano. ¿Qué fue lo que logró la intervención divina? De acuerdo a Pablo. Aunque el ser humano estaba muerto, haciendo, y recuerden lo que significa estar muerto, haciendo, andando, siguiendo y conformándose en sí mismo. Vive el muerto, pero en sí mismo. Dios los resucitó con Cristo. Los sentó con Cristo en lugares celestiales y en fin les dio vida con Cristo. Una vuelta de 180 grados. Una dirección completamente opuesta. Por esto se llama arrepentimiento y regeneración. La intervención divina nos despertó de sí mismo, así como el hijo pródigo vino dice que vino a su ser, se dio cuenta de su situación, vino y nos despertó. La resurrección que ocurrió en el redimido despertó el ser para poder escuchar, andar, seguir y conformarse a otro. Y él lo hizo con otro espíritu, su propio espíritu. Por esto pudo el apóstol Pablo decir en Romanos 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por supuesto, eso tiene un mensaje escatológico, pero también un mensaje para hoy. Este espíritu nos hace vivir.
Ahora el ser que era hijo muerto vive. Vive. Vamos a hacer una aplicación entonces a estos versículos. Cristiano, si la misericordia, no sí, pero la misericordia como declaración, la misericordia inagotable de Dios y su gracia eterna por medio de los méritos de Cristo Jesús te alcanzó, me alcanzó, cuando ni tú ni yo estábamos conscientes de que Él estaba haciendo esto. Cuando estabas absorto en ti mismo, un muerto vivo en tus pecados, Cristo murió por ti y te rescató según el plan de Dios, el plan que Dios tenía para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Wow. Y yo completamente inconsciente de eso. Dios en Cristo fue el gran eje de tu vida, el pivote de tu historia. Y si todos recordamos ese día, sabemos que el cambio fue brusco y fue determinante. Pero entonces llegamos a la tercera observación de este pasaje. Ser hechuras vivas es la realidad constante de la experiencia del redimido. Cuando llegamos a estos últimos versículos, primero lo que Pablo nos está diciendo es que la gracia de Dios, que no fue por ningún mérito nuestro, en Cristo, que salva al ser humano por medio de la fe, es con el propósito de ser creados conforme a Cristo Jesús. Noten que él usa la palabra creados en Cristo Jesús. Esto indica nueva creación. Esto indica una obra nueva. Saben que cuando Dios creó al mundo, Él cesó de su obra creativa. Dice que Él reposó en el séptimo día. Él no crea más hasta que llegue el momento de la salvación. Es su última obra de creación. Bueno, no la última, porque Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra en un futuro cercano, un nuevo siglo, el siglo venidero. Pero Él hace una nueva creación en el momento de la salvación. Es algo nuevo. El muerto vivo es trasladado de la influencia de un espíritu que opera en la desobediencia a la influencia del Espíritu Santo, que tiene como sola misión conformar el redimido a Cristo. Y hace esa obra en lo interior. Noten que los que siguen, los que se conforman al príncipe, es el príncipe del aire, pero que opera en la desobediencia. Pero el Espíritu Santo obra en lo interior. Él viene a habitar. Él viene a estar con el pecador para empezar a hacer los cambios de adentro hacia afuera. No es terapia, no es reforma, no es consejería. Es un cambio en lo interior. Un cambio que a veces nos sorprende. Que nos miramos en el espejo y digo, yo no soy igual. Y yo no lo hice. Ahora existe un poder sobrenatural que empodera al redimido resistir y cesar de hacer lo que era inevitable. Lo que era inevitable en un momento, ahora tengo un poder en mí que me ayuda a resistir. Que ahora puedo decirle, no, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a pensar eso. Puedo resistir. En ese momento el ser humano tiene otra alternativa. Nada que ofrece este mundo da alternativas, pero esta sí es una verdadera alternativa. Esto es una realidad. Ya no tiene que vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, sino que ahora puede vivir conforme al príncipe de paz.
Pero segundo, la gracia que salva también tiene el propósito de rehacer el redimido para que cese sus obras muertas y ande en buenas obras. Para que ahora pueda ser hecho conforme a esta nueva criatura que el Señor ha hecho. Porque noten, ¿se acuerdan como él le dijo a Pedro, a Simón? Él no da la solución, él no da absolución, él da el medio. Y por supuesto, él nos está ayudando, él nos da el poder por medio del Espíritu Santo. Pero hay una responsabilidad ahora. El poder está ahí, pero yo tengo que ponerlo en práctica. Eso es por diseño, hermanos. Eso es por diseño. Así como estar muerto en la teología paulina significa vivir para uno mismo, estar vivo es lo opuesto. Significa estar en Cristo, seguir a Cristo y andar en las buenas obras y así estar muerto a los deseos de uno mismo. Si yo me ocupo en buenas obras, ya no me estoy ocupando con mis cosas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Tenemos que dejarlo para otro sermón. Porque hay muchos pasajes acerca de qué cosas son las buenas obras. Y esto se logra por un hacer de parte de Dios, siendo una hechura viva. Hay un proceso de desprogramación del enfoque siendo uno mismo y ahora toda la atención hacia aquel que es digno de toda alabanza, toda adoración, todo el poder y gloria por los siglos de los siglos. Ahora mi atención es Cristo Jesús y ser como Él. En fin, estamos hablando de santificación. Es un proceso. Vamos a aplicarlo. Hago la pregunta otra vez, cristiano, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo estás andando? Noten que el hijo muerto hace la voluntad de sus deseos y sus pensamientos, lo que le venga a la mano al momento. Sin embargo, las buenas obras de la hechura viva ya han sido preparados de antemano por Dios. Ahí no escojo yo simplemente empiezo a hacerlos porque ya están. El hijo muerto hace lo que le viene a la mente, hace lo que le viene a la mano en el momento, por eso está desorbitado y desenfrenado. Pero viene el espíritu de poder y el espíritu de dominio propio que nos guía en obras que ya han sido diseñadas para nosotros. Él ya diseñó las obras, ni tenemos que inventar. No tengo que sentarme ahí, ahora ¿qué hago yo? Hay suficiente, hay eternamente suficiente, porque ya los hizo. Y Él dice, ahora caminen en esto. ¿No saben cómo vivir? Déjame mostrarles cómo vivir. Y Él ya lo ha hecho, lo preparó de antemano por Dios. Ya no tienes que andar en tus delitos y pecados, donde Pablo comienza en el versículo 1. Sino noten que él usa la palabra, el verbo otra vez, andar en las buenas obras que han sido preparadas para ti, donde Pablo concluye en el versículo 10. Mismo verbo, andar. O andamos en nuestros propios deseos, que en el fin conllevarán a la muerte, porque son obras de los muertos. O andamos en el sentir de Cristo, que en el fin conlleva a la vida, porque son buenas obras de las hechuras vivas. Entonces, vamos a resumirlo todo y hacer una aplicación final. Y quiero dejar este último. Si hasta ahora no ha prestado atención, preste atención ahora. Vamos a hacer un resumen. El contraste, el eje, el pivote y la nueva criatura que hemos visto en este pasaje es rico, y pudiéramos estar aquí todo el año estudiando estos 10 versículos. Hay tantas riquezas aquí.
y algo que debe ser repetido constantemente en nuestros oídos. Pero Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, quizás se haga más claro ahora que hemos estudiado el capítulo 2 de Efesios. Pablo, años anteriores, escribió esto en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién tiene la responsabilidad? Andad en el Espíritu, está ahí. No satisfagáis los deseos de la carne, dile no. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Period. No busquen gris, es blanco y negro. Y del Espíritu es contra la carne. Punto. No hay blanco y negro. Y estos, noten, se oponen, ¿dónde? Entre sí. ¿Dónde está la lucha? Aquí y aquí. La lucha no está aquí afuera. ¿Se recuerdan que Pablo lo dijo después en Efesios capítulo 5? La armadura. Él dice, la batalla no es con carne y sangre. Es con potestades. Potestades que están obrando y están influenciando nuestras vidas constantemente. ¿No lo creen? No confiesen, pero ¿qué soñaron esta semana? Y a veces nos despertamos y decimos, ¿qué estoy soñando yo? ¿Qué es eso? Porque la lucha es real. La lucha es constante. Y el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Y noten que él dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Muchos años yo no entendí esa frase. Yo pensé que para que no hagáis lo que quisierais, que el espíritu está ahí resistiendo para que yo no haga lo que quiero hacer. Pero se me hizo más claro con Efesios capítulo 2. Esta última frase lo dice todo. Y a veces, como digo, muchos no lo entienden. Como cristianos hay dos influencias, hay dos poderes. La carne y sus deseos, que gracias al Señor un día esa lucha va a cesar cuando nos entierren. Por eso el morir es ganancia. Porque al fin, ya no tengo que luchar más con esto. Pero mientras esté vivo, soy un muerto vivo. Soy también una hechura viva. Y la carne y sus deseos están bajo la influencia del espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Los hijos muertos. Y se opone a la obra del Espíritu Santo que obra en las hechuras vivas. Siendo de Cristo, cuando andamos en nuestros deseos y pensamientos, esta es la cosa, hermanos, no es un constante. Esto viene de una y sí. Constantemente en nuestras vidas, o estamos viviendo para sí o estamos viviendo para Él. Y estamos así constantemente. Es una lucha constante. No sé cómo se dice en español el instrumento, el juego de recreación que usan los niños, que se llama un seesaw, que es, uno se pone en un lado y el otro se pone en el otro. ¿Cómo es? ¿Sube y bajo? Vamos a decirlo así, sube y bajo. Y así es la vida. La vida no es un constante victoria en Cristo, ni tampoco es un derrote constante. Es una y otra, una y otra. Es una lucha. ¿Se acuerdan cuando Jacob estaba luchando con el ángel? No prevalecía ninguno de los dos. Eras constantemente. Esto no cesa. Siendo de Cristo, cuando andamos en nuestros deseos y pensamientos, hay conflicto porque nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, cuando hacemos lo que nos viene por natural y fallamos al Señor, viene la convicción.
La diferencia entre un redimido y el resto del mundo es que ellos no sienten convicción. Ellos pueden seguir practicando el pecado y quizás hayan consecuencias donde tengan remordimiento, pero ellos no le acusan la conciencia. Por eso siguen haciéndolo. Pero el cristiano no puede. El cristiano no tiene esa clase de paz. Cuando fallamos es un peso inmenso que no nos deja tranquilo. No podemos dormir, no podemos comer hasta que no confesemos y no nos arrepentimos delante del Señor. Es constante cuando hay ese conflicto. Entonces, por eso Él dice, no queremos hacerlo. Y cuando andamos en buenas obras, hay conflicto también. ¿Por qué? Porque no estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Mi carne no quiere hacerlo. Por eso dice, no queréis hacerlo. No hacer lo que queréis. Porque de ninguno de los dos voy a estar satisfecho. Cuando estoy andando en las buenas obras, mi carne está... Y cuando estoy haciendo las cosas de mi carne, mi conciencia me está... Y el Espíritu Santo está trayendo convicción. El que le diga que la vida cristiana es un paseo de rosas, está mintiendo. Es lucha. Es lucha. El cristiano es llamado a vivir en la tensión. Y por esto Pablo nos dice que estos se oponen, para que no hagáis lo que queréis, en ninguno de los dos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo, pero en el final somos esclavos. Y el esclavo, la definición de esclavo es haciendo lo que no quiero. La diferencia, hermanos, es que uno conlleva la muerte y el otro conlleva la vida. Pero va a haber conflicto. El enemigo desea zarandearnos y el enemigo siempre va a apelar a lo que pensamos y lo que queremos hacer. ¿Se acuerdan cómo el enemigo tentó a Eva? No tienes que hacer lo que él dijo. Haz lo que te da la gana, porque serás dioses. Eso significa, tendrás control de tu destino. Y desde ese momento, nuestro ser, eso es lo que quiere. Yo quiero determinar mi destino. Yo quiero determinar lo que quiero hacer. Y el enemigo va a tentar ahí. El enemigo va a influenciar ahí. Va a decir, sí, hazlo. Eso no le va a hacer daño a nadie. Disfruta tu vida. Tienes una sola. Pedro en fin negó al Señor. Y después fue hipócrita con los hermanos gentiles. Juan Marcos abandonó el ministerio. Demas dejó el ministerio y amó al mundo más. Pablo en Romanos 7 es completamente transparente con nosotros y él nos habla del conflicto y la tensión que él está viviendo constantemente. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Pero gracias al Señor que tenemos una esperanza. Los evangélicos occidentales, donde comenzamos, modernos, se enfrentan a un gran desafío, hermanos. Lo que desean es una vida, lo que se ha predicado es una vida cristiana libre de tensión, gozo perpetuo. Y esto conlleva a una vida de engaño y fracaso, porque los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos son inevitables y tenemos que estar constantemente batallándolos. Somos llamados a ser guerreros de nosotros mismos. Y nuestra esperanza es Cristo, que está rogando por nosotros en el cielo. Que aunque hay un acusador, Él dice, no, Padre, perdónalos. Sí, recuerda que, Padre, recuerda que son polvo. Son polvo, pero yo morí por ellos. Perdónalos, perdónalos. Yo morí por ellos. Tira tu ira hacia mí. Déjalos. Él es el mediador y Él nos dice, yo estoy en el cielo
haciendo intervención por ti. Estoy rogando por ti que tu fe no falle, pero la lucha es tuya. Nuestra esperanza es Cristo, que entiende bien la tensión en nuestro ejemplo. Y quisiera cerrar, y este pasaje sí quisiera que lo busquen, porque aún el escritor de Hebreos habla de lo mismo. Vayan a Hebreos capítulo 12, como un pasaje de esperanza, porque yo no quiero que salgan aquí derrotados diciendo, ay, el hermano me dejó en polvo. No quiero que olviden que la lucha es real, pero hay esperanza. Y la esperanza es que Cristo lo hizo y Cristo venció. Y Él nos da el ejemplo también. Y está en Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, y con esto cerramos. Por tanto, hay mucho que decir con esa conjunción. Por tanto, todo lo que yo he dicho antes viene a este punto, dice el escritor de Hebreos, que muchos creen que es Pablo, no sé. Por tanto, nosotros también, teniendo, noten primero, derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué es eso? Muchos creen, que están en el cielo mirando lo que estamos haciendo. No, eso no es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, lean el capítulo 11 y miren a aquellos que vencieron. Lean el capítulo 11 y vean cómo vivió Abraham por fe, cómo vivió Isaac por fe, Jacob por fe, Gedeón por fe. Y si leemos sus historias nos damos cuenta que son humanos rotos, quebrados. Las cosas que les pasaron a estos hermanos fue horrible. Y mucho era su propia culpa. Pero él dice, noten ese ejemplo. Estamos rodeados de tantos ejemplos. Entonces tenemos un mandamiento: despojémonos. ¿Quién tiene la responsabilidad? Despojémonos. Eso es un constante. Eso no se hace una sola vez. Saben que el cristiano fiel es el cristiano arrepentido, el que está constantemente arrepintiéndose. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y noten, número 3, y corramos con paciencia. Aquí está la esperanza, hermanos. Esto no va a ser de día y noche. Paciencia. Yo sé que hay mucho roto. Yo sé que hay mucho quebrado. Cuando nos mejoramos, digo, oh my goodness, el Señor tiene que hacer mucho en mi vida. Paciencia. Paciencia, pero corran. Despójense, corran, pero pacientes. Esta obra es un progreso despacio. Dios toma su tiempo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién, en la lucha, en aquel que ya lo hizo, en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que Él está orando que no falle en nosotros. El cual, noten, por el gozo puesto delante de Él que hizo, sufrió la cruz. Él sabe lo que es sufrir. Él nunca pecó, pero Él sabe lo que es sufrir. Y Él sabe el sufrimiento del cristiano. El sufrimiento cuando cae y la convicción que viene cuando cae en pecado. Y Él sabe el sufrimiento del cristiano cuando está haciendo las buenas obras y está luchando en sí, porque la carne lo que quiere hacer es lo opuesto. Él sabe la lucha que está pasando. Pero Él dice, por el gozo que estaba, nuestro ejemplo es Él. Por el gozo que está en el siglo venidero, lo que nos espera en el cielo, con lo que nos espera en la nueva creación, súfranlo, menospreciando lo oprobio. ¿Y qué pasó en el final? Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo Él? Que ese es nuestro futuro. La iglesia va a sentarse con Él a reinar. Un día vamos a estar libres de esta lucha. Vamos a estar libres de este pecado. Pero por ahora, corran con paciencia, poniendo en fin, poniendo a la muerte todo lo que yo quiero hacer. Que nos animemos, hermanos, a hacer morir nuestros deseos y pensamientos
y seamos hechuras vivas para Cristo. Amén. Amén. Vamos.